Bueno, vamos a ver cómo graficar una función potencia, es decir, una función del tipo f de x igual x elevado a la a con a real cualquiera. Lo primero que vamos a hacer para construir la gráfica es trazarla o hacer el esbozo para el primer cuadrante. Y acá tenemos los diferentes casos que se nos pueden presentar. Según el valor de a, va a ser aquel que nos toque graficar. Si a es negativo, por ejemplo, x a la menos 1, x a la menos 3 medios, x a la menos 1 tercio, siempre el esbozo va a ser el de una gráfica con una asíntota vertical en x igual a 0 y una asíntota horizontal en y igual a 0. Un punto característico de la gráfica por el cual siempre va a pasar la función es el punto 1, 1. ¿Por qué pasa eso? Porque sea cual sea el exponente a, cuando la x vale 1, 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Y eso va a pasar en cualquiera de las gráficas, ¿sí? Porque no depende del exponente a. ¿Qué pasa si a está entre 0 y 1? Es un número positivo, pero menor que 1. Por ejemplo, x a la 1 medio o x a la 3 quintos. En ese caso, la gráfica que vamos a hacer va a ser una función creciente, pero con concavidad negativa o hacia abajo. Pasa por el punto 0, 0 y por el 1, 1. Si a es igual a 1, tenemos el caso de la función identidad, la función y igual a x, que bueno, ya es bien conocida por nosotros. Y en el caso de que a sea mayor que 1, entonces tenemos, por ejemplo, el caso muy conocido de x al cuadrado, pero también podría ser x a la 5 medios, o bien x elevado a la raíz de 2. Recuerden que acá el exponente a es un real cualquiera y puede ser un irracional. Bueno, la gráfica que vamos a construir siempre que a sea mayor que 1 va a ser esta, para los x positivos, ¿sí? Va a ser una gráfica creciente con concavidad positiva. Pasa por el 0, 0 y pasa por el 1, 1. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar, según el valor de a, si corresponde o no continuar la gráfica para los x negativos. ¿Y eso de qué va a depender? Si a es un número racional con denominador par, por ejemplo, un medio, entonces no vamos a poder continuar la gráfica porque el dominio de la función x elevado a la 1 medio, que es igual a raíz de x, son los reales positivos o 0, pero no los negativos. Es decir, las funciones potencias que tienen en el exponente un número racional con denominador par, no tienen en su dominio a los negativos, porque no puedo reemplazar a la x en esos casos por números negativos. Entonces va a quedar la gráfica trazada como lo estamos viendo en este momento, cualquiera de estas gráficas, y ya no va a haber continuidad para los x negativos. En cambio, ¿qué pasa si el exponente es un número racional con denominador impar? En ese caso, si a es un racional con denominador impar, vamos a poder continuar la gráfica para los x negativos. ¿Y cómo la continuamos? Según el numerador. Vamos a mirar el numerador del exponente, estamos hablando de números racionales que se escriben como fracción. Si el numerador de esa fracción es un número par, entonces la gráfica la vamos a continuar o completar con simetría de eje y, porque se va a tratar de una función par justamente. Es el caso de estas tres gráficas. Las tres gráficas son funciones potencia que tienen exponente racional con denominador impar. El numerito de abajo es impar, acá es 3, acá es 7, acá es 1. Como el denominador del exponente es impar, continúo la gráfica para los x negativos. Ahora, ¿cómo la hago? Mido el numerador de cada una de estas fracciones. Como todos son pares, acá vemos 4, acá vemos 6 y acá vemos 2 en el numerador de la fracción,
Entonces estas tres funciones son funciones pares, así que completamos la gráfica con simetría de eje Y. En cambio, si el numerador es impar, entonces se trata de una función impar. Y en ese caso completamos la gráfica, pero con simetría de origen. Entonces, para esta gráfica que teníamos acá en el primer cuadrante, lo completamos con esta otra rama o parte de la curva para los x negativos. En este caso, que teníamos la concavidad hacia abajo, la completamos de esta forma. Y en este caso, que teníamos las ramas con las asíntotas, lo completamos de esta forma. Siempre haciendo una simetría respecto del origen. Observemos entonces que en estos tres ejemplos tenemos denominador, el numerito de abajo, impar, 1 acá, 7 y 5. Por ese motivo pudimos completar la gráfica para los x negativos. Y el numerador en los tres casos es impar. Por eso hicimos una gráfica simétrica respecto del origen. Por último, me faltó aclarar qué pasa si el exponente es un irracional, como el ejemplo que tenemos acá, x elevado a la raíz de 2. Bueno, en ese caso pasa lo mismo que si tengo un denominador par, es decir, el dominio de las funciones potencia con a irracional tienen en el dominio solo a los x positivos o en algunos casos, como en este o en este, incluye el 0 también, pero quedan fuera del dominio los números negativos. Por lo que la gráfica en esos casos es alguna de estas que estamos observando.